Amigos, amigas, tal como les prometí hoy en mi muro de Facebook, quiero narrar la historia vivida con un señor, entonces 2 niños, pues posiblemente tendríamos como 6 o 7 años de edad cuando nos encontramos, porque él vivía en la calle San Antonio y procedía de la Victoria de Acentejo. Y cuando llegó a Santa Cruz, llegó a la zona de la calle San Antonio. Pero luego consiguieron una casa en la calle Santiago y ahí sus padres, Santiago y Juanita, montaron una venta de alimentos. Y las cosas, pues, de los amigos del barrio. Yo a él, cuando vivía en la calle San Antonio, tenía muy poca relación con él, pero en cuanto vino a vivir a la calle Santiago, empezamos a relacionarnos, ¿no? Si les digo la verdad, o sea, diciendo la pura verdad, no recuerdo cómo fue nuestro primer encuentro, pero que lo hubo. Seguramente fue jugando a los boliches, ¿no? Jugando a los boliches en la calle Santiago, que era empedrada. Levantaba un callado de aquello, un tormo de eso, y hacías un gongo, que era donde había que encajar el boliche, o como otros la llaman, la canica, ¿no? Bien. Seguramente así empezó nuestro encuentro. Seguramente. No lo puedo asegurar. La cuestión es que cuando usted entra en la biografía de Fernando H. Guzmán, Fernando Hernández Guzmán, usted se encuentra con las cosas, digamos, artísticas. Poesía, cine, teatro, literatura, todo aquello en lo que él estaba metido ya cuando él fue adulto, no cuando era pequeño de edad. Y claro, como lo que se trata es decir realmente lo que era su vida personal, no lo que fue su vida artística, sino su vida personal, pues ¿quién mejor que su mejor amigo? Y su mejor amigo fui yo. Y él, ¿no? Mi mejor amigo, su mejor amigo, ¿no? Y eso ocurrió, pues ya digo, cuando tendríamos 6 o 7 años, pues él un poquito mayor que yo, ¿no? Un poquito nada más mayor que yo, no mucho. Y bueno, pues nuestros encuentros eran desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Y como su padre, Santiago, era una persona, digamos, no desagradable, pero sí una persona que imponía sobre su hijo unas estrictas medidas que no iban con el mundo de la cultura, ¿no? Sino iba más bien con el mundo del comercio. Y entonces, pues él, aún teniendo poca edad, me pedía, por esa amistad que empezamos a crear, me pedía que le acompañara a todos lados. Y nuestros encuentros siempre eran o en su casa, ahí en un pequeño comedor que tenía, antes de llegar al patio, la escalera que subía a la habitación, a las habitaciones de la parte alta, o nos encontrábamos aquí en esta casa, aquí precisamente en este cuarto, que no era entonces tal como está hoy, sino que era un comedor, y aquí en la puerta de esta que está aquí, pues
a partir de ahí, a la entrada, era un estanco. Mi madre vendía, lo mismo te vendía aspirinas, que capiaspirinas, que Octalidón, que te vendía agujas de coser, que te vendía una tarta o unos dulces de la Aurora, e incluso llegó a vender alcohol y cigarros, y puro. Sí. Un estanco antes pues tenía de todo, vendía de todo. Y él, pues allí, pues su padre lo que vendía con Juanita, su esposa, pues eran alimentos, plátano, tomate, cebolla, judía, o sea, de todo. Y las cosas venían en saco, porque no es como ahora que vienen botes de cristal y cocinadas, ¿no? No, antes había que coger, recuerdo, mi tiempo, ¿no? Como el tiempo de él, de sentarnos en la mesa con nuestra madre, él con la suya, yo con la mía, y empezar a sacar las piedritas que venían en las lentejas. Había que ir apartando e ir quitando las piedritas de las lentejas. ¿Eh? Y alguna vez, pues, cuando estaba usted comiendo, se encontraba con una piedrita, porque se le había escapado de haberla quitado del mogollón de lentejas que usted había seleccionado como sin piedra. Pues bien, como iba diciendo su padre, pues tenía a su hijo pues como colaborador, ¿sí? Como colaborador, mientras su hijo lo que quería era estudiar, como yo quería entrar en el conservatorio, pero ellos pensaban más en el negocio, ¿no? En salir adelante en el negocio, como mi padre lo que quería era que yo fuera contable, administrativo, algo que nada tuviera que ver con el empleo que él realizaba en los bares, ¿no? Y uno de los puntos principales en Santa Cruz ciudad se llamaba la Viña El Loro. Y la Viña El Loro estaba frente al Duque Alameda, cuando todavía existía el cuartel que estaba ahí en el Duque Alameda. Y iba yo con él a la Viña del Loro a buscar barricas de vino Peleón, vino tinto Peleón. Y aquellas barricas pesaban bastante. Pero Fernando era un tío fuerte, ¿no? Era una persona fuerte. Y aquellas barricas se cargaban al hombro, porque en la mano, llevarlas desde la calle La Marina a la calle Santiago, un buen trecho. Pues Fernando, yo le decía, venga, yo te ayudo. Y me decía, no hay problema. Él se ponía aquí como un trapo, ¿no? Y ¡plá! Y encima del trapo se ponía aquella barrica que tenía que pesar un riñón, ¿no? Y la cosa de la Viña del Loro ya la he contado muchas veces, que es que en la entrada había un loro. Y cuando nosotros llegábamos, el loro miraba para nosotros y decía, ¡hola! Con nosotros nunca se metió, ni con Fernando ni conmigo. Nos decía, ¡hola! Nada más. Pero con los que estaban en la barra, les decía, ¡borrachines! ¡Borrachines! Y cuando pasaba una chica por allí, le silbaba. Y le decía, guapa, bonita, te quiero. Bueno, no sé, la cantidad de cosas que decía el loro. Estaba en la aula y en la entrada. Y claro, como era un loro, escuchaba las conversaciones en las barras y escuchaba algunas conversaciones subidas de tono, el loro se las aprendía y las soltaba. Y claro, no las voy a decir ahora aquí, pero las soltaba. Pero como era un loro, pues, está bien, está bien. Vale. Pues la cosa es que, bueno, nos sentábamos allí
Y un día decíamos, pues mira, vamos a jugar a los boliches. O otro día decíamos, vamos a jugar a los hermanitos. Porque claro, eran los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Sí, ese era el tío de la cuestión. Que hasta que no llegamos a tener, pues, no sé, 12 años posiblemente, 11, 12 años, la relación era un poco distante. A no ser aquellas reuniones que habían por las noches, que nos sentábamos en la silla por fuera de la casa, no pasaba el coche, el único coche que pasaba era el de don Álvaro Rodríguez López, que era un Rolls Royce, y pasaba por la calle San Martín. Y ya lo he dicho muchas veces que los hombres se levantaban, cogían el sombrero y le saludaban, ¿no?, respetuosamente. Porque vivía en la calle La Marina, donde después estuvo la televisión española y donde se afincó Radio Nacional de España, y en la parte delantera que da la calle La Marina, pues tuvo Información y Turismo, y ahora creo que está la Radio y Televisión Canaria. Es lo que está. Bien. Pues allí nuestras conversaciones siempre versaban, ¿no?, yo sobre el mundo de la música y él sobre el mundo de la cultura en general, y sobre todo en la Canaria. Y yo, para mí aquello era, pues no sé, yo lo escuchaba, escucharlo lo escuchaba, pero yo nunca pensé, ni pasó por mi imaginación, que él, pues todo lo que estuviera, ¿no?, estuviera preparándose a escondidas de sus padres, era algo que iba a llevar en el futuro, porque además era un excelente, bueno, tenía una gran sabiduría y un excelente entendimiento de las cosas, ¿no? Y yo al lado de él no le llegaba ni a la suela de los zapatos, ¿no? Y entonces, bueno, él llegó y entró en la escuela de comercio, ¿sí?, que entonces estaba en la avenida 18 de julio. 18 de julio o 25 de julio, no me acuerdo si era 18 o 25. El caso es que estaba allí la escuela de comercio y yo le acompañaba hasta la puerta. Y eso fueron hasta el año, creo que fue, yo marché a la península con 13 años, fue en el año 59. En 1959, él y yo ya nos dejamos de ver porque yo tuve que irme a Sevilla y él se quedó aquí, y durante mis estudios en Sevilla, él sacó los estudios de la Escuela de Comercio y se hizo perito administrativo, no sé cómo se llama, ese tema contable, que le sirvió para entrar en oposición a la Seguridad Social, al Instituto Nacional de Previsión. Y cuando yo venía de vacaciones, entonces me encontraba con él. Y hablábamos de nuestras historias, nuestras aventuras, y él me empezó a hablar del teatro, de la poesía, me empezó a hablar del cine. Y yo, claro, todo aquello me sonaba como siempre, lo he dicho, ¿no? Yo siempre, la música, la música. Pero la música que él, en su casa, escuchaba, no era la que yo había aprendido con José Guillermo Rodríguez Acosta, ¿no? Yo le hablaba de los Teen Tops y de Elvis Presley, ¿no? Y él me hablaba de Antonio Molina. Sí, le encantaba Antonio Molina. Y aquello de las cruces que salían en las películas de Antonio Molina, eso parece que le llamaba la atención, ¿no? Pero no sé, de verdad que no sé cómo él fue entrando en lo canario. No tengo ni la menor idea. Porque después llegó a empezarme a hablar del tema canario y que iba a ser una película netamente canaria.
ya digo, vamos, ni me sonaba a nada, ¿no? O sea que yo, y entonces fue cuando nació lo de Isla Somos, ¿no? Que fue cuando a él como a mí nos encantaba comer papas arrugadas con mojo picón y pulpo, tollo, vieja, y nos íbamos a la caseta de madera a comer. Él y yo nos íbamos a comer. Y ya él ganaba dinero. Ya él ganaba dinero. Yo, en ese momento, estaba trabajando ya en Comusa, después de haber estado en la oficina. Y ya los dos teníamos medios económicos para podernos gastar el lujo de que un día paga él y otro día pago yo. Entonces nos íbamos a la caseta de madera. Y entonces fue cuando él me dijo que había creado una cosa que se llamaba Neo Guanche. Y yo sí, yo sabía, vamos a ver, sabía que los de tinerfeños, los de aquí de Tenerife, lo llamaban guanches, ¿no? Pero que la palabra guanche lo mismo se pronunciaba aquí que en otras islas, ¿no? No tenía conciencia de ese tema. Yo vine a tener conciencia de ese tema hace 2 años y pico a través de Chacho Bausón y de Rosendo Alcolea Cruz, porque yo no tenía ni idea de ese tema. Ni idea, ni la más mínima idea, pero él sí. Y entonces, pues, antes de la última visita que hicimos a la caseta de madera en Los Llanos, a comer, pues él dice que va a estrenar una obra de teatro en el Teatro Guimerá. Y como él sabía que yo me encantaba el tema del sonido y de la música, me dijo, bueno, ¿y tú por qué no vienes y nos echas una mano y tal? Yo digo, bueno, pues vale, no hay ningún problema. Yo, donde tú estés, estoy yo, no hay ningún tipo de problema. Pero realmente el técnico de sonido que llevaba aquello es el fallecido Manolo Cabral. ¿Sí? Manolo Cabral, que trabajaba en Radio Nacional de España. Y entonces, pues, nada, yo fui con él, le eché una mano en el asunto, y aquello fue un éxito. Él hablaba sobre la conquista de América, hablaba sobre los reyes católicos, hablaba de todo eso, con una sapiencia y un conocimiento enorme, ¿no? Y claro, yo escuchaba aquello, pero como era una cosa que ni me llamaba la atención, yo lo que hacía era colaborar. No era que yo estuviera dentro del asunto, ¿no? Claro, si eso me hubiera sucedido hoy en día, pues hubiera sido de otra manera. Pero en aquel momento y en aquellos años de juventud, eso era, vamos, en mí, yo lo único que pensaba era todo el día en cantar, ahí viene la plaga, le gusta bailar. Bueno, eso es lo que me encantaba, ¿no? Sí. Lo que me encantaba era eso, pero él no. Me venía con las canciones de Antonio Molina y yo, pues claro, él iba por un lado, en lo de la música y en el otro. Y en lo que más concordábamos era en el asunto de los jueguitos. Entonces, ya bandulitos, no crean que tan pequeños, ¿no? Jugábamos a los hermanitos. Y los hermanitos consistían en pegarnos en la pared de la molienda de Gofio, que estaba en la calle Santiago, con esquina con la calle San Martín, y nos situábamos 5 o 6. Y luego uno había de vigilante y cuando uno se escapaba, el otro salía corriendo a ver si lo alcanzaba.
y si no lo alcanzaba, él llegaba donde estábamos todos y nos liberaba. Pero si lo alcanzaba, quedaba detenido y el vigilante era el ganador. Ese era uno de los juegos. Y mientras nosotros jugábamos, las chicas de aquí, del barrio, el Toscal, ¿no? Porque todo esto sucede en el barrio del Toscal, pues saltaban a la soga, que se dice la comba, ¿no? Y saltaba de una en una, o de dos en dos, así, ¿no? Y a veces nosotros, que éramos unos golfillos, pues incordiábamos a las chicas y nos poníamos a saltar la soga con ellas, ¿no? Y ellas decían, pero déjanos a nosotras y tal y cual, y nosotros, venga ya, tal, vete por ahí, tal, ¿no? Y así, pues, eso sucedió hasta que, bueno, hasta que ya, digo que en el año 59 todo eso se rompe, él por un lado, yo por el otro. Pero claro, la cuestión estaba en que, como dije al principio, estaba en que Fernando H. Guzmán era Fernando. Y lo llamábamos, como a mí me llamaban Paqui, el hijo de Chanita, a él se le llamaba el Gofio. El apodo que tenía era el Gofio. Y entonces, claro, los del barrio me decían, oye, ¿qué pasa? Que te vas a ir ahora con el Gofio y nos vas a dejar a nosotros colgados. Y entonces fue cuando a mí, por mi afición con los Teen Tops, pues se me ocurrió, y por, claro, con la amistad de José Guillermo Rodríguez Acosta, se me ocurrió crear los Camisas Negras. Y claro, con la gente del barrio, donde estaban, aquí todos se conocían por el apodo, nadie se llamaba por el nombre, ¿no? Carro Hueso, ¿no? El Loco, el Película y todo eso, ¿no? Formamos aquí en el chaplón de Casa de Guega, aquí al lado, que entonces no había una reja, sino estaba libre, y ahí creábamos el grupo Los Camisas Negras. Y el único que tenía un instrumento era Bermejo, que venía de una familia más económica fuerte y tenía una guitarra eléctrica. Y yo, a escondidas de mi madre, sacaba 2 tenedores y una tiza, que no sé si es que la cogíamos de casa doña Carmita del colegio o qué, y hacíamos también un campo de fútbol, donde jugábamos a las moneditas. Cogíamos una traba, la dividíamos en dos, le quitábamos el centro, poníamos una moneda en un lado, otra moneda en el otro y otra en el medio que era el balón. Y jugábamos a las moneditas. A veces, y otras, pues nos poníamos a cantar el robo de la cárcel, la plaga, Popotito y todo eso, ¿no? Y a mí se me ocurrió decir, mira, ¿por qué no montamos el grupo este de los Camisas Negras? Pero Fernando no quería ese tema. Él nunca se integró en eso. Él siempre estaba dentro de lo que era, digamos, la cultura y no el juego, sino la cultura. Ahí estaba el quid de la cuestión. Entonces, no es que chocáramos, todo lo contrario. Éramos enormemente amigos, nos contábamos todos los problemas, sobre todo las incidencias que él tenía con su familia y las incidencias que tenía yo con mi padre, no con mi madre, ¿no? Todas esas cosas las conocíamos de arriba abajo, ¿no? Y entonces, Fernando cuando me dijo, mira, Paqui, como me conocían en el barrio, Paqui, mira, me compré un tomavista, Super 8. Digo, ¿sí? ¿Y eso para qué sirve? Y él me dijo, eso graba las imágenes. Ah, sí, sí. Y luego se pueden proyectar. Ah, qué bien. Bueno, pues total, que me dice, mira, quiero hacer contigo, en unos terrenos en los Naranjeros, quiero hacer contigo una grabación para ver cómo resulta. Yo te digo lo que tú tienes que hacer, tú lo haces, yo te grabo y veremos lo que sale. Y así fue la cosa. Nos fuimos a los Naranjeros
había ahí un montón de árboles, ¿no? Un montón de árboles, y entre los árboles él me dijo, ponte aquí, y ahora pego un salto, y ahora di esto, y ahora di lo otro, y di más allá. Y él, con la cámara, raca, 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 y me filmaba. Y luego él lo veía, ponía una tela blanca y mandaba la señal allí. Y muchas veces aquellos aparatos de Super 8 que se llevaban a un proyector, ese proyector a veces cogía y quemaba la cinta, que salió una madera de la cinta, y lo que estaba grabado se quemaba. Porque eso no se, aquí no había ningún estudio que le cogiera la cinta y se la cambiara. Y eran cintas Kodak, y había que mandarlas a Madrid. Entonces Madrid las revelaba y te las enviaba. Tú las metías en el proyector, rucu, 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 y la veías aquello. Y entonces yo me reía, ¿no? Viendo aquello. Y yo decía, bueno, ¿y esto para qué lo quiere hacer? ¿Qué quiere hacer con esto? Porque ya, vuelvo a insistir, yo no sabía el tema. Hasta que ya, cuando ya me dijo que yo ya estaba aquí de vacaciones, porque siempre me daban las vacaciones en el mes de junio, y estaba hasta septiembre, ¿no? Iba hasta septiembre, iba con cosas que me pedían, volví otra vez, porque siempre me suspendían una para que volviera en septiembre, entonces venía otra vez para acá, y tenía que volver otra vez para allá, y iba 2 veces, y 2 veces llevaba mercancía para allá. ¿Sí? Esa era la cuestión. Pues de junio a septiembre, pues lógicamente con él yo colaboraba. Sí, colaboraba con él en las cosas, en todo lo que hacía de teatro, me leía las poesías, y todas las poesías se referían a Canarias, siempre, siempre se refería a Canarias con mucha más libertad, no tan restringidas las cosas, no sé, era una persona netamente que amaba a Canarias, ¿no? Por encima de todo. Y todo lo que exponía era, pues eso. Por ejemplo, recuerdo con el tema de la obra de Cristóbal Colón, que él apuntaba a que Cristóbal Colón no estuvo en Las Palmas, ¿no? Que eso era un invento. Yo no sé. No sé. No sé. No puedo llegar a esos términos, ¿no? No entro ni salgo en ese tema, ¿no? Y claro, él argumentaba eso en sus obras, ¿no? Y eran unos llenazos enormes. Llenaba, donde quiera que él mostraba sus obras de teatro, con unos intérpretes muy buenísimos, ¿no? De aquí. Creo que estaba Antonio Abdo, creo que estaba la señora que te Antonio Abdo, algo de eso. Era gente muy importante dentro del mundo del teatro, ¿no? Los que colaboraban con él, ¿no? Y ya todo lo que era administrativamente y tal, eso yo ahí no puedo hablar del tema. Lo que sí puedo hablar es de que los días anteriores a los estrenos que hacían, pues yo me sentaba en la silla en su casa o aquí y él me empezaba a leer lo que iba a decir. Y claro, yo lo vuelvo a repetir, para mí aquello era, no sé, me decía una frase y yo decía, bueno, está bien, ¿no? Pero nada. Y entonces llegamos al tema del cine, ¿no? El tema del cine, cuando el Isla Somos y todo eso, fuimos a comer a la caseta de madera y me dijo, te voy a poner la película. Entonces él tenía una casa, una vivienda alquilada enfrente del Club Náutico del Paso Alto, ¿no? De allí. Y fui con él. Y claro, para ponerme la película, él cerró todas las ventanas, las puertas, todo oscuro, ¿no? Y nos habíamos pegado una panzada a comer, pero una panzada a comer. Y me puso aquella película.
y era todo sobre un tema canario, con casas antiguas canarias, de cruces, de esto, de lo otro, y todo hablado y no sé qué. Y yo me quedé dormido, pero me quedé dormido. Y cuando terminó la película, él me despertó y me dijo, no te enteraste de nada. Y le dije, tienes razón, no me enteré absolutamente de nada. Dice, pero no te preocupes porque yo la voy a estrenar en el Cine Tenerife y entonces la verás completa y ya no tendrás ese problema de quedarte dormido y la verás allí. Bueno, pues yo fui, ¿no? Fui al estreno en el Cine Tenerife de la película y fui con un montón de gente de los que estaban conmigo colaborando en el periódico, La Tarde, gente del periódico El Día, gente de Radio Nacional de España y tal. Y entonces, por mi amistad con Fernando, ¿no? Desde niño, él me preguntó, ¿qué te pareció? Y yo le dije, yo no he entendido nada. ¿A mí? Si no me lo explica, yo no entiendo. Y él quedó en explicármelo, porque yo no me enteré de nada. Pero lo que no entendí y sigo sin entender es la hipocresía de mucha gente. Porque se reunían entre ellos e incluso durante la proyección de la película decían, vaya un tranque, vaya, un desastre. Y luego, cuando se veían con él, le daban un abrazo y le decían, qué maravilla, qué bueno, qué estupendo. Y yo decía, pero serán caraduras, pero, ¿cómo se puede ser así? Pero ¿por qué no se dice a la persona la verdad? ¿Por qué no se le dice a la persona, mira Fernando, no me gustó? Ya está. Simplemente eso. No me gustó y ya está. Y si tienes que darle una explicación, le dices, pues mira, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y claro, todo el tema se versaba en lo canario. Todo se versaba en lo canario. Era como una obra de teatro llevada al cine. ¿Qué pasa? Que las obras de teatro en el cine son complicadas de hacer. Son bastante complicadas. Porque el teatro tiene un espacio de tiempo, ¿no? Donde hay una lentitud, hay unos cambios, una serie de cosas, mientras que en el cine hay continuidad. Y claro, eso yo lo vine a entender muchos años después, pero en aquel momento yo no entendía nada. Pero claro, como era, digamos, lo que estoy diciendo, un amigo mío, pues yo, como con él tenía la máxima confianza del mundo, era como si estuviera hablando con mi hermano, hablando con un familiar mío de la misma sangre, pues yo le decía las cosas como eran, ¿no? Y hasta un día, cuando ya estaba metido de lleno en el cine, me llamó y me dijo, mira, vente a la Plaza Weyler, que vamos a hablar, que te voy a proponer una cosa, a ver si tú me puedes echar una mano en eso. Y yo le digo, cuenta con eso, ¿no? Bueno, pues yo fui allí, me senté con él en un banco que da enfrente de donde hoy está el aparcamiento del tranvía. Me senté allí con él y me dijo, necesito para la próxima película, necesito a un chico que pueda tener 8 o 9 años. Y yo le dije, pues mira, yo tengo un chico que canta, se llama Abraham, y es un chico bastante desenvuelto. Quizá lo que no tiene es, digamos, la cultura suficiente como para a lo mejor aprenderse un guión. Y a lo mejor hay que estar repitiendo con él muchas cosas, ¿no? Porque yo ya en ese momento entendía un poco más el asunto, ¿no? Y me dijo, bueno, yo te aviso.
Pero al final no me avisó porque conseguiría a otra persona, no, a otro niño, que le venía muy bien, y eso quedó ahí sin poderse llevar a cabo. Bueno, yo volví a la península, terminé el cursillo allí, pedí un traslado a la maestría industrial de Las Palmas, que me fue concedida, pero como ya estaba en edad de entrar al cuartel, aquello yo no lo hice, no volví, porque yo podía haber vuelto a Las Palmas, a la maestría industrial, ¿no? Pero ya mis ideas estaban referidas con el mundo de la pareja, ¿no? Entonces, claro, yo lo que quería era estar con mi novia en aquel tiempo, salir con mi novia. Y eso de irme a Las Palmas y dejar aquí a mi novia otra vez, como la había dejado cuando me fui a Sevilla, pues no era una cosa que me agradara demasiado. Y procuré evitarlo. Con lo cual, no fui a la maestría industrial de Las Palmas cuando ya estaba aprobado para ir allí, pero no fui, no cumplí con eso, ¿no? Y estando con él, pues nos sentábamos de nuevo en cualquier sitio por ahí, en una plaza, donde fuera, y él me contaba pues muchas ideas de las que tenía, ¿no? Ideas y cosas, y una de las cosas que me contó fue una vez que un personaje de aquí, que no voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre porque no vale ni merece la pena, además es una persona que yo, bueno, cuanto más lejos mejor, en la Plaza de Toros llegó y cogió un poema que él había escrito y lo lanzó sin pedir permiso ni nada. Lanzó el escrito que hizo él y vino a buscarlo la policía en la casa. ¿Sí? Y Fernando dijo, bueno, pero ¿y esto de qué? No, es que en la Plaza Toro este señor lanzó esta cosa que usted ha escrito. Dice, sí, sí, pero yo a este señor no le he dicho que lo leyera, ni nada de eso. Al final la cosa quedó en nada. La cosa quedó en nada. Pero para que nos vayamos dando cuenta de que hay gente, aquí hay gente que se mete en camisas de 11 varas, ¿eh? Sin contar con que la otra persona tenga sus propias ideas y sus cosas. Yo, desde el momento que conocí a Chacha Bouzou y a Rosendo Alcolea Cruz, ellos te pueden decir, los dos, te pueden decir cuándo yo me he metido en camisas de 11 varas. Yo lo único que he hecho es aprender de ellos lo que me dicen. Y les he dicho más a Chacho que a Rosendo, porque Rosendo es más serio en esas cosas que Chacho, que es más expresivo, ¿no? Pues yo le he dicho, mira, es que a mí me cuesta mucho llamar godo a todo el mundo, ¿no? Yo no generalizo la palabra godo. Y yo me encontré con uno que lo tuve que llamar y dejé ese trabajo y el encargado del trabajo vino a mi casa a buscarme, a decir que regresara, que bueno, que tal, y que bueno. Y dije, no, yo con este señor no quiero saber más nada. Es decir, que yo soy una persona de acción, no soy una persona de, que aguante el rollo de los demás. Yo no lo aguanto, en absoluto. A mí, ya lo sabe la gente, a mí se me ha criticado y yo la crítica incluso en el libro que escribí en 50 años clave de sol, lo puse, de unos impresentables, ¿no? Que querían hacerme daño y se hicieron daño a sí mismos, porque ni están ni se les espera. Y yo sigo estando aquí. Y si Fernando H. Guzmán viviera, seguiría haciendo cosas ahora mucho más libres, sería las cosas mucho más canarias que las que hacía en aquel momento, porque su sentimiento y su sentido canario era muy fuerte, muy fuerte.
tanto que yo pude haber aprendido de él y no esperar a aprender de Chacho Bausón. Pude haber aprendido de él, pero no estaba yo en eso, estaba en mi música, la música, la música, la música, y claro, y él cogía y me decía, mira, vamos al cine Toscal, y nos íbamos al cine Toscal, y la película que veíamos era la de Antonio Molina. No sé cuántas películas de Antonio Molina vi yo con él. Sí, vimos muchísimas películas de Antonio Molina. Le encantaba la forma de cantar y los gorgojeos que hacía, ¿no? Incluso Joselito, ¿no? Eso le encantaba a él. Hombre, él tenía su gusto. Y yo, claro, cuando se anunciaba algo en que pudiera sonar algo de rock, pues allí me presentaba. Pero era en lo mínimo, que ha seguido siendo lo mínimo. Ha sido siendo la migaja del pan que se cae de la mesa, ha sido siempre la música rock, ¿no? Y entonces, pues claro, habemos una serie de personas aquí en Península, ¿no?, que hablamos el mismo idioma, pues que tienen también grandes problemas para llegar a la gente, ¿no? Grandes problemas. Hay una, como de la mayoría, hay una minoría que está dentro de lo que nos gusta, ¿no? Porque el resto pues les va otro tipo de música. Y claro, yo en mi muro de Facebook, como ya lo he dicho muchas veces, caben todas las músicas, caben todas, ¿sí? Incluida la de este chico de Las Palmas, Quevedo y de eso, que son músicas que yo ni, vamos, es que ni por un asomo me paro a escucharla, ¿no? La escuché una vez y fue suficiente, ¿no? Y lo mismo que este chico, otro que es de aquí también, que hace lo mismo y hace, bueno, un auténtico desastre, ¿no? Y yo, lógicamente, pues claro, cuando tuvo, por ejemplo, The Fire Band, ¿no?, que es una composición de músicos de Fire Explosion, más el cantante del grupo de Rivers, ¿no?, más Joaquín Servando, que es un guitarra monumental, pues montaron The Fire Band y yo fui al Lone Star y llevé la cámara y grabé. Lo que pasa es que allí grabar era un problema enorme, ¿no? Era de un gran problema. Porque primero el escenario es reducido, no hay espacio para meterte, hay gente que no respeta y se pone delante, no puedes maniobrar como si estuvieras haciendo una película, ¿no? Cosa que no me pasó cuando estaba La Puerta Verde, que les grabé yo a Fire Explosion y pude grabar de frente, ¿no? Aunque alguno pasó por delante de la cámara, pero se pudo grabar de frente y era otra forma. Pero es que aquí no te podías poner ni de frente porque los músicos te tapaban al batería, te tapaban al bajista, después el que tocaba el teclado Jesús Barreto estaba a la derecha, o sea, era un jaleo poder grabar y por eso esa cinta no se emitió. Yo la tengo ahí, pero no se emitió en absoluto. Entonces, claro, la cuestión es que viendo todas estas cosas que suceden en minoría, porque usted empieza a mirar para dentro del local y ve las mismas caras que usted veía en La Puerta Verde, las ve en el Lone Star. Los mismos, no cambian. Son las mismas personas, todos adultos, ¿no? Y no ve a la juventud. Pues entonces en el tiempo de Fernando H. Guzmán eh, ocurría exactamente lo mismo. Es decir, las veces que yo estuve en el Teatro Guimerá con él, ¿no?, en las obras, siempre era gente, digamos, mayor de 30 o 40 años para arriba, los que iban a ver las obras, ¿no? Y generalmente eran personas que estaban, digamos, calladamente, sin soltarlo de la boca, políticamente estaban en contra del régimen dictatorial. Y acudían, acudían. Fue como cuando llegó aquí a Tenerife, llegó Lluís Llach de Barcelona, y nada más llegar al aeropuerto,
ya empezaron los problemas, hubo una manifestación, la gente por fuera del teatro me era una bronca y al final pues lo deportaron para Barcelona de nuevo, o sea que no llegó a actuar. Es decir que era muy complicado hacer algo, ¿no? Y yo no charlaba con él, con Fernando, hacer algo que no pasara por la censura. Y entonces el guión de lo que él hacía para el teatro tenía que llevarlo a información y turismo, y allí estaba el censor. Y el censor leía la obra. Y lo que en aquella obra no querían que se hablara y se dijera, ¡ra! Le pasaban un tachón y no se podía decir. ¿Sí? Y a mí me pasó, bueno, pues cuando ya empecé a hacer festivales, me pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el señor Ofelio Peña, que era el que estaba allí en el ministerio, era amigo de mi padre. Y muchas veces, pues, él firmaba aquello sin mirarlo. Y luego, en el festival, en el evento, ya fuera en la Plaza Toro, ya fuera en el Teatro San Martín, en el Teatro Baudén, en el Parque Recreativo, en cualquier lugar donde yo montara un festival, no solo en Santa Cruz, sino en La Orotava, en el Teobaldo Power, en el patio aquel de la Plaza Militar, aquella que se usaba, no sé, todos los sitios, lugares de los pueblos de aquí y tal, de todo, donde había una marquesina, pues allí se tocaba, o no se tocaba en la marquesina, sino montaban un escenario. Pues todas esas letras que se cantaban, muchas veces se decían cosas. Se decían cosas, pero que no llegaban. No llegaban. Y entonces lo único que funcionaba era cuando un niño o una niña cantaba. Entonces fue cuando Fresinata Antún empezó a agarrar una fuerza enorme. Y era porque cantaban canciones para niños. Eran cosas para niños y niñas. Y entonces se cantaban pues al oso, al perro, al gato, y eso era totalmente diferente. Algo que Fernando, pues en ese sentido, nunca tocó, ¿no? Nunca se metió en ese jaleo. Siempre procuraba meter la crítica, la crítica que hoy yo la entiendo. En aquel momento yo no la entendía. Y claro, sobre gusto, pues yo nunca le vi a nivel personal, yo nunca le vi pues estar con chicas, ¿no? Nunca le vi un trato con chicas como yo, que estaba con una, con otra, con aquella, con la de tal. No, él siempre estaba con los libros, y escribiendo. Una máquina de escribir de aquella época, ¿no? Una fácil de esa, como se llamaba, no una Underwood, ¿no? Sino una fácil de esa, escribiendo guiones, escribiendo, y si no le gustaba quitaba la hoja, la tiraba a la papelera o al suelo, y metía otra hoja hasta que le daba sentido a lo que él quería expresar. Y como ya dije en el escrito, la vida esta de Fernando H. Guzmán la quiero hacer por 2, 3, 4 capítulos. O sea que no va a ser, digamos, hoy que lo voy a explicar todo. No, porque de Fernando se pueden decir muchísimas cosas, aparte de que amaba al Toscal, el barrio del Toscal, y el barrio del Toscal no lo tuvo en consideración cuando hicieron el documental. Cuando hicieron el documental pasaron absolutamente un kilo de él porque el que hizo el documental no tenía ni idea. Y la gente del barrio ni idea. Como no tiene ni idea de tantas y tantas cosas. Porque a mí, cuando me hicieron el homenaje,
que me pusieron en una pared y ahí está el cuadro ahí detrás, ¿no? Está el cuadro ahí detrás que se ve perfectamente, ¿no? Y me pusieron en una pared, me preguntaban, ay, ¿usted es aquel que está ahí en el cuadro? Y yo le decía, sí, 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 yo soy el que está en el cuadro. Ah, ¿y por qué fue eso? Pues mire, porque hice una película en barriometraje y han considerado hacer un homenaje a las personas que hemos participado en muchas cosas aquí en el barrio. Es decir, la gente no se entera de nada, no se entera, porque lo cultural pasan olímpicamente los medios de comunicación de aquello que se realiza dentro de lo propio. Interesa mucho más que si Julia Roberts se tragó una pipa de aceituna o Richard Gere, ¿no? ¿Es hombre o es gay? Ese es el tío de la cuestión. Así que yo ahora me despido para mañana hacer el segundo capítulo de Fernando H. Guzmán. Un toscalero enorme, grande, grande, que primero vivió en la calle San Antonio y luego se afincó en la calle Santiago. Y luego cuando se casó se fue a vivir al barrio Salamanca. Bueno, pues hasta mañana.